Buenas tardes. Cuando uno se va a preparar para el residentado, ¿qué es lo que acontece? Hay tanta información por revisar que el estudiante pues no sabe por dónde empezar. Realmente hay tanto en cada capítulo. Entonces el objetivo de estos repasos no es pues atiborrarlos de información cuantiosa, letras pequeñitas de los artículos, últimas publicaciones, porque cuando viene una pregunta bastante rebuscada, el 90 y tanto por ciento del postulante no la acierta. En el electrocardiograma, el electrodo negativo, ¿en qué brazo va? En la derivación 2. Eso no lo sabe nadie. Eso quien lo acierta por azar, por champazo, como le dicen ustedes, ¿no? El objetivo de los presentes repasos o revisiones es que el alumno sepa el núcleo central del tema, o sea, la carnecita. La cosa rebuscada, eso generalmente no les es de mayor utilidad y les va a implicar aprender todo eso un tiempo mayor, obviamente. Entonces, esta imagen les es familiar, un potencial de acción, es bien sabido, es bien sabido. Ustedes han visto un trazado electrocardiográfico, ¿sí o no? Se ve fluctuaciones, onda P, complejo QRS, onda T. Y uno dice, oye, ¿y esos garabatitos de dónde salen? Oye, ¿por qué han aparecido? ¿Por qué es así? ¿Por qué la onda P es una deflexión positiva, pero a veces es negativa? El complejo QRS a veces empieza con QR y después S, o a veces es Q nomás o R sola. El trazado electrocardiográfico no es más que el registro de la actividad eléctrica del corazón. O sea, el corazón, los cardiomiocitos en su accionar generan pequeñas cantidades de electricidad. Y esas pequeñas cantidades de electricidad se miden en milivoltios, obviamente, llegan hasta la piel. O sea, si uno se toca, acá hay pequeñas cantidades de electricidad, que para dosar o registrar esas pequeñas cantidades de electricidad se requiere de un galvanómetro. Los electrocardiógrafos son galvanómetros, que sí están en capacidad de registrar esa pequeña o minúscula cantidad de electricidad. Ahora, esa pequeña cantidad de electricidad, ¿por qué se genera? Nada más por el intercambio iónico. Por el intercambio iónico. Y eso ustedes lo ven en el potencial de acción. Les es bastante familiar que todo potencial de acción, hay una fase cero. Este es el potencial de acción de un cardiomiocito y una célula muscular cardíaca, cuyo ion responsable es el ingreso del ion sodio. Después hay una fase 1 y una fase de meseta. ¿Cuál es el ion responsable de esta fase? El ingreso del ion calcio. Y después hay una tercera fase, que es la fase 3 o fase de repolarización. La fase de meseta o plató es lo mismo. La fase 3 o de repolarización, el ion responsable es la salida, no es el ingreso, es la salida del ion potasio. Y después hay una cuarta fase, la cual requiere de energía porque entra a tallar la bomba sodio-potasio ATPasa, requiere de energía para restablecer o restaurar el equilibrio iónico transmembrana y empezar un nuevo evento. Por lo tanto, el potencial de reposo en un cardiomiocito, ¿cuántos milivoltios es? Menos 90. ¿Qué más? Y ustedes ven quiénes son los responsables de esta variación de voltaje, menos 90 milivoltios. Cuando se da la despolarización pasa hasta más 10 o más 20 milivoltios. ¿Quiénes son los responsables de esta fluctuación de voltaje? Los iones, el intercambio iónico. Por eso es que en el trazado electrocardiográfico
Las alteraciones del equilibrio iónico y electrolítico tienen una traducción. Por ejemplo, acá en el esquema. Hay que ser bastante analítico. En el esquema, ¿quién es el responsable de la fase de repolarización? El ion potasio. En el trazado electrocardiográfico, ¿qué onda traduce la repolarización cardíaca? ¿La P, el QRS o la T? La T. Por lo tanto, cuando hay una alteración en los niveles de potasio, ¿qué porción del trazado electrocardiográfico se va a alterar? La repolarización. Una hipercalemia que da T altas, picudas y acuminadas. Una hipocalemia que da T planas o a veces T negativas o depresión del ST. Y ahí si uno se pone a analizar más en chiquito, obviamente la cosa se pone más peliaguda. Pero solo para hacer o dejar en claro que en el trazado electrocardiográfico, al final, en última instancia, ¿quiénes son los responsables? El intercambio iónico. El intercambio iónico. Entonces, este esquema es de conocimiento público, es lo mínimo que debe saber. ¿Qué fase, qué ion es responsable de qué fase? Listo. ¿Qué más? Como adenda, en el corazón no todas las células son cardiomiocitos. No todas las células tienen función contráctil. Hay células especializadas que tienen función de conducción, tienen otra composición. Son las células marcapasos, las células del tejido de conducción. Por ejemplo, esta es la despolarización de un cardiomiocito. Y esta es la despolarización de una célula del nodo sinusal. El potencial de acción es diferente, no es igual. ¿En qué difiere? Las células marcapaso, en este caso la del nodo sinusal, estas células especializadas, fisiológicamente, ¿en qué difieren de los cardiomiocitos? Que la fase 0 no es vertical o empinada, la fase 0 es media reclinada, tarda más, demora más. Un aspecto importante. ¿Qué otro aspecto importante? El potencial de reposo en las células marcapaso, el potencial de reposo no es menos 90. El potencial de reposo es menos 60. Al ser menos 60, más o menos, puntos más, puntos menos, la célula es más excitable. Porque por la ley del todo o nada, ¿se acuerdan de esa ley? También es de conocimiento general. El potencial de reposo en una célula marcapaso, en este caso el nodo sinusal, no es menos 90, es menos 60. Por lo tanto, por la ley del todo nada, un pequeño estímulo rebasa los 40 y ¡pum!, se despolariza. Se despolariza la célula del nodo sinusal. Al tener un potencial de reposo menor, es más excitable. Es más excitable. Y obviamente, tercer aspecto importante de las células marcapaso, que el sodio no es el ion responsable de la fase 0 o la fase 1. El ion responsable generalmente en las células marcapaso es el ion calcio. El ion calcio. La siguiente. Lo capital en esta transparencia. Esto de acá. ¿Qué ion y qué fase corresponde? Lo mínimo que se debe saber. Y otro aspecto que es lo mínimo que se debe saber, que las células marcapaso tienen un potencial de reposo menor, por lo tanto son más excitables.
¿Qué más? Acá es lo mismo que en el potencial de acción hay un periodo refractario absoluto que involucra la fase 0, la fase 1 y la fase 2, en la cual la célula le es imposible aceptar una nueva despolarización, un nuevo estímulo. Le es imposible. Pero que también hay un periodo refractario relativo que corresponde a la fase 3, donde sí, en algunas circunstancias, puede ser que la célula o el cardiomiocito acepte un nuevo estímulo. ¿Qué más? Y acá está lo que les dije, potencial de reposo de cardiomiocito menos 90, de una célula marcapaso menos 60 aproximadamente, menos 60. Y que el ascenso es lento. Acá está involucrado mayormente el ion calcio en este tipo de células. ¿Qué otra cosa deben de saber? Como parte del sistema eléctrico en este caso. Que en el corazón no todos son cardiomiocitos. Hay células miocárdicas especializadas, cuya función primordial es la de irradiar el impulso generado en el nodo sinusal y conducirlo a las otras estructuras del sistema de conducción. Nodo AB, haz de His, rama derecha, rama izquierda, fibras de Purkinje. Eso también es de conocimiento general, no es nada nuevo, nada novedoso. El concepto que debe estar claro acá, que en el sistema de conducción no todas las células son iguales. Hay distintos estamentos o niveles, donde cuanto más alto esté uno en el sistema de conducción, cuando más alto esté uno en el sistema de conducción, hay una mayor automaticidad. O sea, de todo el sistema de conducción, ¿qué estructura es la más alta? El nodo sinusal. Esta estructura tiene la mayor automaticidad del sistema, que va entre 60 a 90 despolarizaciones por minuto, en rangos fisiológicos. Que después, ¿quién le sigue? El nodo aurículo-ventricular, el nodo AB, cuya frecuencia de despolarización va entre 40 y 60. Y después vienen la rama derecha, rama izquierda, fibra de Purkinje, cuya frecuencia la frecuencia de despolarización o automaticidad a lo más llega 20 a 40, de entre 20 a 40. ¿Qué más? Obviamente, ¿quién va a comandar? Quien tenga la mayor automaticidad. Y obviamente, si esta estructura que tiene la mayor automaticidad, que es el nodo sinusal, disfunciona, ya sea porque se envejeció, se esclerosó, por isquemia, y deja de funcionar y de despolarizarse, como dice el dicho militar, el comando nunca muere. Otra estructura por debajo del nodo sinusal tiene que tomar el comando, porque si no el paciente pues entra en asistolia y fallece inmediatamente, se muerte súbita. Cuando el nodo sinusal, por la entidad que fuera, isquemia, drogas con efecto cronotropo negativo, intoxicaciones, esclerosis, degeneración, envejecimiento del nodo, deja de funcionar, quien toma el comando es el nodo AB. Y si el nodo AB deja de funcionar, quien toma el comando son las porciones altas del haz de His, el haz de His, y si eso también está esclerosado o afectado por la enfermedad de fondo, quien toma el comando son las ramas. Y obviamente con frecuencias cada vez menores, muchas de ellas incompatibles con la vida. Vienen con 20 latidos por minuto, haciendo síncopes, crisis de Stock-Adams, entonces hay que ponerle inmediatamente un marcapaso. Pasa esas circunstancias. ¿A eso qué se llama? Ritmos de escape. O sea, cuando la estructura fisiológica llamada a comandar, que es el nodo sinusal, disfunciona o ya no está operativo, por la causa que fuere,
otra estructura que no es la fisiológica en comandar, por la emergencia, por la circunstancia, toma el comando, a eso se llama ritmo de escape. Y obviamente ya no comanda pues a las frecuencias del nodo sinusal, comanda a lo que su fisiología le puede dar. Si es el nodo AB, entre 40 a 50 latidos por minuto y nada más. Y si son las ramas, 30 latidos por minuto y nada más. Y estas bradicardias severas conllevan ¿a qué? A gasto cardíaco reducido. Fatiga, disnea, lipotimia, síncopes. Eso es lo elemental que deben de saber respecto al sistema de conducción. Como miscelánea adicional, que entre el nodo sinusal y el nodo AB hay tres estructuras, tres tractos internodales, que van a difundir todo el impulso generado del nodo sinusal en ambas aurículas. Y después estos tres tractos confluyen y forman el nodo AB. Estos tres tractos tienen nombre propio. Y también es raro que vayan a preguntar eso. Tienen nombre propio. El Las de Bach, como el compositor de música clásica, Johann Sebastian Bach. El Las de Wenckebach, el Las de Wenckebach, con el bloqueo Movis tipo 1, tipo Wenckebach. Y el Las de Torel. El Las de Torel. Un error tipográfico. No es el Las de Bach, es el Las de Bachmann. Bachmann. Así como Bach, pero agreguen man. El Las de Bachmann. De estos tres haces, el Las de Bachmann, el Las de Wenckebach y el Las de Torel, confluyen y forman el nodo AB. De estos tres haces, el Las de Bachmann es el que lleva el impulso hacia la aurícula izquierda. El Las de Bachmann lleva el impulso hacia la aurícula izquierda. Ahora, ningún impulso eléctrico generado y difundido en ambos atrios pasa así a la de Dios por alguna otra estructura, ya sea paravalvular, lateral, anterior, posterior, al ventrículo izquierdo. Todo el impulso confluye y todo llega al nodo AB. Es imposible fisiológicamente en un corazón normal que un impulso eléctrico generado en el nodo sinusal y difundido a ambos atrios pase directamente a los ventrículos. No, todo llega y confluye al nodo auriculoventricular, porque hay una estructura fibrosa que lo impide, que son los cuatro anillos valvulares. El anillo de la válvula mitral, tricuspidia, aórtica y pulmonar generan una estructura, un esqueleto fibroso acá, y eso impide que directamente el impulso salte y pase. Todo tiene que confluir en el nodo AB. Eso es otro concepto que la deben tener clara. Que a veces hay circunstancias patológicas donde hay una vía accesoria, o sea, un tejido de conducción adicional, eso ya es patológico, en la cual, aparte de lo fisiológico y normal, hay otro pedacito de tejido de conducción por acá, o en la parte posterior o en la parte anterior. Y por esa vía accesoria patológica, el impulso salta, bypassea el nodo AB y llega directamente al ventrículo. A eso se llaman vías accesorias y que generan síndromes de preexcitación. Síndromes de preexcitación. El más conocido, ¿cuál es? El de Ward-Parkinson-White, que se genera por una vía accesoria que se le llama el haz de Kent, así como el Ken con T al final, no es como el novio de Barbie, ¿no? Con T al final. Y hay otras fibras con nombre propio, que tampoco viene al caso a abundar en eso. El haz de Magen, el haz de Long-Gannon-Levine, que comunica la aurícula con el haz de His, la aurícula con el haz de His, se llama el haz de Long-Gannon-Levine y da ese síndrome que también tiene nombre propio. Bueno, pero acuérdese por lo menos que en el Ward-Parkinson-White es el síndrome de preexcitación más conocido y es generado por la presencia aberrante de tejido de conducción adicional o accesorio.
y tiene nombre propio, se llama haz de Kent. ¿Qué más? Entremos a revisar algunos aspectos de la sarcómera. Acá. Deben de saber que la sarcómera es la estructura contráctil del corazón, que básicamente la sarcómera está constituida o abarca entre dos estructuras que se le denominan línea Z o banda Z. Entre una banda Z y la otra banda Z, a todo eso se le llama sarcómera. Y que dentro de esta sarcómera hay filamentos gruesos y filamentos delgados o finos. Los filamentos gruesos son miosina, proteína contráctil, miosina. Y los filamentos delgados son actina. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa deben de saber? Que en la sarcómera, en la conjunción de varias sarcómeras, va a haber bandas. Hay bandas, porque hay tonalidades. Cuando uno lo ve al microscopio electrónico, hay tonalidades. Unos tonos más claros y otros más oscuros. Esas tonalidades tienen nombre propio. Banda I, banda A, banda Z. Entre ambas bandas Z, entre dos bandas Z es una sarcómera. Las bandas Z, ¿qué delimitan? El límite entre una sarcómera y la siguiente. ¿Qué más? La banda A, ¿por qué está constituida? La banda A está constituida por miosina, porque hay miosina, y por actina. O sea, en la banda A hay fragmentos de miosina y fragmentos de actina. O sea, hay filamentos gruesos y delgados. Y en la banda I solamente hay filamentos finos de actina. Cuando se da la contracción, ¿cuál es la banda que se va a cortar? Todas me dirán. Todas se acortan, total, es contracción, todo se acerca, se acorta la I, la A, la Z. Mentira. Cuando se da la contracción, ¿cuál es la banda que se acorta? Acá me parece que puede ser la banda A, ¿no? La banda que se acorta es la banda I. Ese es otro I de la sarcómera. Eso es lo que deben de saber. ¿Cuáles son las proteínas que la componen? ¿Cuántas bandas hay? Y en la contracción, ¿cuál es la banda que se acorta? La Z no es. La A permanece incólume, en la misma dimensión. La banda que se acorta es la banda I. La banda I. Las demás bandas, la A permanece en las mismas dimensiones. Ya dijimos, perdón, actina, miosina, la troponina C. Esto lo vamos a ver, ¿qué es la troponina? La titina es una molécula elástica que le da sostén a la miosina. Y ya dijimos que una sarcómera está delimitada por dos bandas Z. ¿Qué más deben de saber? Acá está en el esquema, esto ya es detallito, lo sustancial o lo mínimo que se debe saber, cuáles son las bandas, cuáles son los filamentos delgados, los gruesos, cómo se llaman, y en la contracción, ¿cuál se acorta? La banda I. ¿Y en la banda I hay filamentos gruesos? No, solo hay delgados. Acá, en el esquema, sarcómera relajada. Acá está, cabeza de la miosina, y esta es la actina. Esto es la miosina y esta es la actina. Una cabecita de la miosina. ¿Qué más? Hay otra proteína que se llama la tropomiosina. La tropomiosina
La tropomiosina, ¿qué hace? Bloquea el sitio del ligado o la zona de unión entre miosina y actina. La miosina y la actina van a interactuar uniéndose en un punto específico que se le llama zona G o punto G. Pero hay una proteína adicional que impide esa interacción. Y esa proteína que impide y bloquea esa zona de unión es la tropomiosina, que es esta banda de acá. La tropomiosina. ¿Qué más? Acá, en el esquema. Acá están los componentes de la sarcómera. La miosina, la actina, zona G o zona de unión, retículo sarcoplásmico, calcio en el retículo sarcoplásmico. La tropomiosina, ¿qué hace? Cuando la sarcómera está relajada o está en diástole, la tropomiosina bloquea la zona de unión. Por lo tanto, cuando está en relajación o en diástole, la miosina no puede interactuar con la actina, porque la zona de unión está bloqueada por la tropomiosina. ¿Qué más? Pero para que esa tropomiosina bloquee esta zona de unión, entra a tallar la troponina. Específicamente, ¿cuál? La troponina C. Este complejo tropomiosina y troponina C, donde, como quien dice, el sazonador, el que promueve, el incitador a que la tropomiosina se quede acá y bloquee la zona de unión, es la troponina C. Es la troponina C. Pero cuando se da la contracción, y para que se dé la contracción, tiene que ingresar el ion calcio, ¿sí o no? Por los canales respectivos. Cuando se da la sístole de contracción, tiene que ingresar el ion calcio. Se abre el canal de calcio, ingresa el ion calcio, parte de este ion es captado por el retículo sarcoplásmico. Este ion calcio se une a la troponina C. Este ion calcio se une a la troponina C, y al unirse a la troponina C, le cambia su configuración electroquímica, generando que la tropomiosina deje de interactuar con el punto, con el receptor G, donde se va a unir la miosina con la actina. Entonces, se da la contracción, el calcio se une a la troponina C es parte del complejo troponina-tropomiosina. Esto hace que la tropomiosina sea sacada del sitio de unión, sea retirada del punto de unión, y por lo tanto la miosina entra en contacto con la actina. Y se da la contracción. Para eso, obviamente, se requiere de energía. Cuando se vuelve a la diástole o a la relajación, el calcio es recaptado por el retículo sarcoplásmico, y para esa recaptación o retiro del calcio que está unido a la troponina C, se requiere de energía. El calcio así pasivamente no se va a meter por su propia cuenta al retículo sarcoplásmico, se requiere de energía. Por lo tanto, la diástole no es un proceso pasivo como se creía. Ah, no, la sístole es lo activo, ahí se requiere energía, ATP. Y la diástole, bueno, es un proceso pasivo donde todo vuelve a la fisiología inicial y nada más. No, para que se dé la relajación o diástole y se retire el calcio que está unido a la troponina C, para que la tropomiosina vuelva a tapar el receptor de unión, se requiere de energía. Por lo tanto, la diástole no es un proceso pasivo, es un proceso activo que requiere de energía para retirar el calcio y volver a permitir que la tropomiosina se una al receptor de la actina y quede bloqueada la unión entre miosina y actina.
Se retira el calcio, el complejo troponina C, tropomiosina, vuelve a su configuración inicial y vuelve y nuevamente ocluye la zona de unión. ¿Listo? Volvió al estado inicial. Eso es lo mínimo que deben de saber. Ahora esto de la troponina, de repente ya. Pero lo anterior, lo de la sarcómera, lo mínimo. Ciclo cardíaco. El ciclo cardíaco es bien sabido, siempre está en los textos en una gráfica así, que es para muchos espeluznante porque ven el gráfico, paso, la siguiente hoja, ya ni se dan un par de minutos en revisar ni en entenderlo. Porque lo recargado de los eventos hace pues que intimide a cualquiera, ¿no? No, eso no es conmigo. Yo he nacido negado para esto, para mí pásame otra cosa. Mejor leo texto. Pero está en todos los textos, en todos los libros ese es un esquema que es obligatorio, obligatorio. Pero no es complicado, es cuestión de ordenarse e ir desmenuzando de a poquitos. No es complicado. Y lo vamos a ver, lo vamos a ver. Parte obligatoria de lo que es fisiología cardíaca. La mitad de la fisiología cardíaca está en este esquema. Ahí está todo. Si uno se lo aprende, ya, ¿qué importa? No lo entendí, pero me lo aprendí de paporreta, ya hizo bastante. Ya hizo bastante. Acá. Básicamente, ustedes saben, ciclo cardíaco, hay dos fases, ¿sí o no? La sístole y la diástole. Listo. ¿Qué más deben de saber? Que está entre dos complejos QRS, entre este complejo QRS y el complejo QRS subsiguiente. Ciclo cardíaco, ahí está. Y de acá, ¿qué podemos observar? Que la sístole dura menos que la diástole. La diástole es más larga, en una proporción de 3 a 5. La diástole es más larga. ¿Qué más deben del esquema? Así nomás, sin tocarme de nervios y alocarme. Que la sístole tiene 3 etapas o 3 fases y la diástole tiene 4 etapas o 4 fases. La sístole, ¿cuáles son las fases de la sístole? Acá está. Contracción isovolumétrica. La primera fase de la sístole, ¿cuál es? Contracción isovolumétrica. La segunda fase, fase de eyección rápida. Y la tercera fase, fase de eyección reducida. Las 3 fases de la sístole. La diástole tiene 4 fases. La primera, relajación isovolumétrica. La segunda, fase de llenado rápido. La tercera, fase de llenado reducido. Y la cuarta, contracción auricular o sístole atrial. Ya está. Eso también es elemental. Todo lo que esté acá es obligatorio de saber. Es obligatorio. Porque no son cosas novedosas, ni rebuscadas, ni se acaban de descubrir en el año pasado, los últimos meses. Viene de tiempos casi inmemoriales. Inmemoriales. ¿Qué más? Después, bueno, ya por lo menos hasta acá ya entendimos. Ya sabemos que hay, el ciclo cardíaco tiene 2, sístole y diástole, lo saben todos, que la sístole tiene 3 subfases y la diástole 4, todas con nombre propio. Ya también, bueno, no es complicado saber eso. Y después acá hay una parte donde están los registros de presión de las cámaras cardíacas. Acá en celeste, es el registro de presión del ventrículo izquierdo. Left ventricular pressure, registro de presión del ventrículo izquierdo. Damos un clic más. En turquesa, registro de presión de la arteria aorta. Ya está. Vean,
que en diástole, porque acá es diástole, la sístole atrial corresponde a la diástole es 80, pero cuando se da la sístole, la presión de la aorta sube casi hasta 120. Ujú. ¿Está bien? Empieza la diástole nuevamente, baja a 80 nuevamente. ¿Ya? La presión del ventrículo izquierdo, cuando estamos en diástole, la presión está 4 o 5 milímetros de mercurio. Se da la sístole, la presión del ventrículo izquierdo rápidamente sube de 4 a 5 milímetros de mercurio hasta 120 milímetros de mercurio. Y cuando termina la sístole cae rápidamente por debajo de la presión de la aorta hasta volver a sus presiones diastólicas fisiológicas, que son 4, 5, 6 milímetros de mercurio. Vean que el ventrículo tiene grandes variaciones de presión. En diástole maneja presiones bajísimas y en sístole maneja presiones altas. En cambio, la aorta como que no tiene grandes variaciones de presión durante el ciclo cardíaco. ¿Cuál cámara cardíaca tiene las variaciones de presión más dramáticas? El ventrículo. Bueno, ¿qué más? Agregamos en lila, registro de presión de la aurícula izquierda. Ahí está. Y vean cuánto es la presión de la aurícula. 4, 5, 9, 10 y vuelve a 4 y así. Nunca pasa de 2 dígitos. ¿Qué inferimos del esquema? Que las aurículas manejan siempre bajas presiones. ¿Qué más? En verde, registro del volumen ventricular. El volumen ventricular al final de la diástole, más o menos 150 mililitros. Se da la sístole y empieza la fase de eyección rápida y reducida. El volumen del ventrículo izquierdo se reduce hasta caer casi a 60 mililitros. Termina la sístole y empieza la diástole. Empieza la fase de llenado rápido. Nuevamente empieza a llenarse pletóricamente el ventrículo hasta llegar a un volumen. Al final de la diástole, ¿cuál es el volumen? 150 mililitros. Al final de la sístole, ¿cuánto es el volumen? 50 mililitros. ¿Qué más? Contracción auricular. Mire, acá. Estamos en diástole acá. La contracción auricular es la última fase de la diástole. Vean, en diástole la presión de la aurícula izquierda es mayor a la presión diastólica del ventrículo izquierdo. ¿Sí o no? Lo lila está por encima de lo celeste. O sea, en diástole la presión de la aurícula izquierda es mayor a la presión diastólica del ventrículo izquierdo. Por lo tanto, se está dando el llenado por una gradiente de presiones mínima, que es 1 o 2 milímetros de mercurio. Con esa pequeña gradiente se da el llenado de aurícula hacia ventrículo. Pero cuando empieza la sístole, la presión del ventrículo izquierdo sube rápidamente y rebasa la presión de la aurícula izquierda que está en lila. Por lo tanto, al rebasar la presión de la aurícula izquierda, se cierra la válvula mitral. Porque en diástole la válvula mitral está abierta. Cuando se da la sístole y en la presión del ventrículo sube drásticamente, rebasa la presión de la aurícula y genera el cierre de la válvula mitral. ¿Y esto qué genera? Primer ruido cardíaco. ¿Qué más? Empieza la sístole. Primera fase, contracción isovolumétrica. Y vean ustedes, cuando empieza la sístole, la primera fase se llama contracción isovolumétrica. Y esta fase empieza con el cierre de la válvula mitral y acaba con ¿qué? Con la apertura de la válvula aórtica. ¿Sí o no? Porque la presión del ventrículo izquierdo, que ha rebasado la presión de la aurícula, y acá empieza la contracción isovolumétrica, la presión empieza a subir,
Pero acá todavía no hay eyección efectiva, ¿sí o no? No hay eyección efectiva, ¿por qué? Porque la presión aún no ha rebasado a la presión de la aorta. Para que haya eyección efectiva, la presión del ventrículo que está en ascenso o increciendo tiene que rebasar a la presión de la aorta. Y cuando rebasa la presión de la aorta, abre la válvula aórtica. Se da la apertura de la válvula aórtica. O sea, en la contracción isovolumétrica ya hay sístole, pero no hay eyección todavía. ¿Entendieron o no? O sea, no en todas las fases de la sístole hay eyección. ¿En cuál fase no hay eyección todavía? En la contracción isovolumétrica. ¿Qué más? Y obviamente, cuando la presión del ventrículo rebasa la presión de la aorta, recién se da la eyección. Ya dijimos, cierre de la válvula mitral, primer ruido cardíaco. ¿Qué se genera? El primer ruido cardíaco. Cuando la presión del ventrículo rebasa la presión de la aorta y ya se abre la válvula aórtica, ahí empieza la fase de eyección rápida. ¿Qué más? Después viene la fase de eyección reducida, que es la última fase de la sístole, y como el volumen ventricular cae, porque cuando se da la sístole, la eyección, el volumen empieza a caer drásticamente. Por lo tanto, la presión del ventrículo al haber menos volumen también cae, y cae por debajo de la presión de la aorta. ¿Y esto qué genera? Que la válvula aórtica se cierre. ¿Sí o no? La válvula aórtica se cierra. Y cuando se cierra la válvula aórtica, se acabó la sístole. Se acabó la sístole. Terminó la sístole. ¿Y qué empieza? Empieza la diástole. ¿Y cuál es la primera fase de la diástole? La relajación isovolumétrica. Pero en la fase de relajación isovolumétrica, todavía la presión del ventrículo es superior a la presión de la aurícula, porque está por acá. Todavía es superior. Por lo tanto, al ser la presión del ventrículo superior a la presión de la aurícula, todavía la válvula mitral está cerrada. Cuando la caída de la presión intraventricular cae por debajo de la presión de la aurícula, recién se abre la válvula mitral. O sea, en la diástole también hay ese bemol, que no en toda la diástole hay llenado ventricular, porque a veces uno dice, sístole es eyección, diástole es llenado. No, pues, en todas las fases de la sístole no hay eyección. ¿En cuál de ellas no hay? En la contracción isovolumétrica. ¿En todas las fases de la diástole hay llenado? No. ¿Cuál de ellas todavía no hay llenado? En la relajación isovolumétrica. Acá todavía no hay llenado porque la válvula mitral sigue cerrada. Cuando la presión del ventrículo cae por debajo de la presión de la aurícula, se abre la válvula mitral y recién se da el llenado, fase de llenado rápido. Después, el cierre de la válvula aórtica genera el segundo ruido cardíaco. El cierre de la válvula aórtica genera el segundo ruido cardíaco. ¿Qué otra cosa deben de saber? La presión diastólica del ventrículo está debajo de la presión de la aurícula, por lo tanto, por una cuestión de gradientes mínimas, empieza a llenarse el ventrículo, porque la presión auricular es mayor a la presión diastólica de este ventrículo. Fase de llenado reducido, y en última instancia se da la contracción auricular. La contracción auricular aporta entre 20, algunos dicen 20-25% del gasto cardíaco. Por lo tanto, cuando la contracción auricular se pierde por la presencia de alguna arritmia, el gasto cardíaco se compromete entre 20 a 25%. ¿Qué arritmia hace perder contracción a las aurículas? La fibrilación auricular.
Cuando el paciente hace fibrilación auricular, nuestro paciente, el corazón pierde ya la contracción auricular. Ya no hay sístole atrial, sino hay una vibración desorganizada. No hay contracción atrial efectiva. Al no haber contracción atrial efectiva, el gasto cardíaco cae 20 a 25%. ¿Qué más? Y ustedes dirán, bueno, eso es todo. No. Y acá hay otros datos. El tercer ruido cardíaco, ¿qué fase del ciclo cardíaco lo genera? Acá está. La fase de llenado rápido. ¿Qué más está en el esquema? El cuarto ruido cardíaco que está acá, ¿quién lo genera? La contracción auricular. Entonces ahí están, ¿quién genera el primer ruido? ¿Quién genera el segundo ruido? ¿Quién genera el tercer ruido? ¿Y quién genera el cuarto ruido? ¿Qué más? Después hay ondas del pulso venoso acá también. Onda A está tapada por la onda A está acá. La onda A en el pulso venoso, ¿quién lo genera? La contracción auricular. O sea, la contracción auricular, ¿qué hallazgos semiológicos va a generar? 1. La onda A en el pulso venoso. 2. El cuarto ruido cardíaco en la auscultación. Otra onda importante en el pulso venoso, que también deben de saber, y anótenlo a un costadito, la onda D. El pulso venoso no es más que el registro de la presión de la aurícula. La aurícula tiene dos elevaciones de la presión. A una le llaman la onda A, que es generado por la contracción auricular, y la otra es la onda B, que se genera al final de la sístole. La onda B se genera al final de la contracción ventricular. ¿Por qué se genera la onda B? La onda B traduce un incremento de la presión en la aurícula derecha cuando se da la contracción del ventrículo derecho, explicándoles en un esquema. Normalmente la válvula tricúspide se cierra cuasi horizontalmente. Pero ¿qué sucede cuando se da la sístole ventricular? La válvula tricúspide como que se abomba hacia la aurícula derecha. Cuando se da la contracción ventricular, la válvula tricúspide se abomba hacia la aurícula derecha. Esa protrusión de los velos tricuspidios hacia la aurícula derecha genera un incremento de la presión en la aurícula derecha. A eso se llama onda B. Onda B. Que cuando hay una insuficiencia tricuspidia, la válvula tricúspide no es competente, se da la sístole del ventrículo derecho y la válvula no es competente, obviamente un gran chorro regurgita hacia la aurícula derecha, incrementando severamente su presión. La insuficiencia tricuspidia que da ondas B grandes o gigantes. La insuficiencia tricuspidia que va a generar ondas B gigantes. Y si el paciente empieza a hacer fibrilación auricular, ¿qué hallazgos semiológicos van a desaparecer? La onda A en el pulso venoso y ¿qué otro? El cuarto ruido cardíaco desaparece. Ya no va a haber. Un paciente que presenta fibrilación auricular, ya no se le encuentra onda A en el pulso venoso y tampoco se le oculta cuarto ruido cardíaco.